El krill es un invertebrado marino parecido en forma y tamaño a los camarones. Habita exclusivamente en los océanos del mundo. Krill es el nombre popular que hace referencia a un grupo de crustáceos llamados eufausidos. El krill se caracteriza por formar grandes enjambres o agrupaciones de individuos. Los enjambres están formados por numerosos individuos, los que pueden tener distinto sexo y tamaño. Un enjambre de krill se distingue de otras agrupaciones en que el movimiento de sus integrantes no está sincronizado. Existen megaenjambres que pueden llegar a tener longitudes de varios cientos de metros y cuya extensión hacia el fondo del mar puede ser de unas docenas de metros. El krill participa activamente en estos enjambres con el objeto de comunicarse con otros individuos, para alimentarse y para reproducirse. Los eufausidos están presentes en todos los océanos del mundo. Frente a las costas de Chile, se pueden diferenciar varios grupos de especies, las que están íntimamente relacionados con las corrientes y masas de agua del Océano Pacífico. Estos grupos pueden tener especies muy abundantes como las que se indican en el mapa. La especie de krill más abundante en la corriente de Humboldt se llama Euphausia mucronata. Para estudiar el krill se necesita navegar en el mar, y para esto se hace uso de embarcaciones como botes, lanchas o buques más grandes. El krill es capturado por medio de redes, las que generalmente son arrastradas desde la parte posterior de la embarcación. Al ser arrastradas, estas redes son capaces de filtrar grandes cantidades de agua, tras lo cual muchas veces es posible capturar muchos organismos, entre los cuales algunas veces aparece el krill. Existen redes cuyas mallas son de color negro. Esto es para evitar que el krill pueda ver la red y de esta manera poder capturarlos en mayor abundancia. Una vez capturado por las redes, los contenedores donde viene el krill muchas veces se ven así. Como muchos organismos en el mar, el krill realiza migraciones verticales, permaneciendo durante la noche en la superficie y durante el día en aguas más profundas para después volver a subir hacia la superficie. Ya que el krill permanece en la superficie durante la noche, es más fácil encontrarlo durante esas horas. Por este motivo, muchas investigaciones son hechas durante la noche.
Para estudiar el krill en vivo, se usan redes con forma de cono que poseen contenedores que no filtran el agua, y de esta manera los organismos se mantienen en condiciones óptimas para su estudio. Una vez capturados, el krill es transferido a un cooler o estanque en donde se mantienen para su posterior estudio. Luego, algunos individuos son seleccionados y puestos en vasos o placas más pequeñas. Para observar y estudiar al krill en vivo, es importante trabajar en salas o laboratorios en donde la temperatura y la luz estén reguladas. El laboratorio puede estar con poca luz o con luces especiales para evitar que los animales se estresen. El krill se caracteriza por presentar branquias expuestas, es decir, que el caparazón no las cubre. Esto es algo muy distintivo en este grupo de invertebrados que los diferencia notoriamente de otros grupos. Las branquias son los órganos por medio de los cuales se realiza la respiración. Usando un microscopio es posible observar el funcionamiento del estómago y de las patas natatorias, las cuales necesitan de fuertes músculos para moverse durante las migraciones verticales. El ciclo de vida del krill comienza con el apareamiento entre el macho y la hembra, en donde después de la fecundación se liberan los huevos, los cuales se transforman en pequeñas larvas que van creciendo por medio de sucesivas mudas hasta que llegan al tamaño y edad de un adulto. Una hembra ovígera es aquella que tiene sus gónadas con huevos fecundados. Las gónadas pueden verse de color púrpura, azul y rosado, entre otros colores. Los machos presentan un saco espermático que durante el apareamiento es transferido a la hembra. Una vez completado el desarrollo del huevo, éste rompe el cascarón para después pasar a ser una larva libre que continuará su desarrollo. Una de las etapas claves en el ciclo de vida del krill es el proceso de muda. Este proceso consiste en que el animal elimina su caparazón quedando con uno nuevo, y de esta manera puede seguir creciendo. Sin embargo, algunas veces el krill, después de mudar, en vez de crecer, disminuye su tamaño debido a condiciones ambientales especiales. El caparazón que fue eliminado es rápidamente colonizado por pequeños parásitos, los que se alimentan de la materia orgánica que queda en los restos del antiguo caparazón. De esta manera, el caparazón eliminado permite que otros organismos se vean beneficiados del proceso de la muda. El krill forma parte importante de las cadenas alimenticias del océano, ya que se alimenta de microalgas, huevos de peces y otros organismos. A su vez, forma parte importante del alimento de ballenas, tiburones y peces, así como también de aves, calamares y otros invertebrados. Los eufausidos
eliminan el alimento no asimilado por medio de fecas, las que se hunden en el mar. El estudio del krill es importante no tan solo para comprender su biología y ecología, sino también para entender lo importante que es este organismo para todo el ecosistema marino y su preservación.